acaso audios. Le quiero preguntar primero por esta pugna que ha habido entre la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, y el gobierno. ¿Cómo ha escalado esta tensión? Yo la opinión que he sostenido desde que se produjo el incidente es que el presidente de la República cometió un error. El presidente de la República cometió un error en primer lugar porque mediáticamente el presidente arrastra detrás de cada uno de sus actos al gobierno y al Estado. Cuando el presidente festeja, festeja el Estado. El presidente no es una persona, el presidente es un cargo, y uno es un cargo las 24 horas de los 7 días de la semana. Y por lo tanto, la verdad es que, de una u otra manera, cuando él hace eso, permite que la defensa se aproveche de esa declaración y establece su confrontación ya no con el sistema judicial. No. Sino que establece su confrontación directamente con el presidente de la República y con el gobierno. De una u otra manera, la defensa aprovechó eso para chutear, como yo en otra parte, ¿verdad? Chutear la pelota al córner, porque en vez de estar discutiendo si los delitos eran graves, si la culpabilidad estaba aprobada, si la participación en esos hechos era una cosa aceptable o repugnante, lo que estamos discutiendo hoy día, que lo estamos discutiendo en este momento, es si el gobierno lo hizo bien o mal. Ahora, claro, usted dice, esto permitió estos dichos del presidente Gabriel Boric, finalmente la defensa, a ocuparlo como estrategia de desviar el foco. Así es. Pasó de la arena judicial a la arena política. Y Así usted es. dice que lo ha hecho la estrategia de la defensa de forma efectiva, por ejemplo, diciendo de que quieren tener todos los mensajes que se los van a entregar, son 700.000 de los WhatsApp, para mostrarlos todos, y donde había señalado Juan Pablo Hermosilla, hay favores que se han pedido de parte de ministros, de jueces, etcétera. ¿No es amedrentar, tal como lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Justicia, Cordero? Mire, lo primero que tenemos que hacer es entender el sistema judicial que tenemos. Cuando cambiamos nuestro sistema de persecución y enjuiciamiento criminal y lo hicimos un sistema transparente, abierto, inmediato, en el cual no solo las partes, sino que además la gente puede acceder a toda la información, en ese mismo instante se estableció la existencia, y en todo el mundo pasa eso, nuestro sistema es muy parecido al sistema norteamericano, y por lo tanto estas no son cosas que se estén inventando, son cosas que existen hace décadas. Lo que pasó es que todos sabemos que se litiga ante dos tribunales de manera paralela. Usted litiga frente al Poder Judicial y usted litiga frente a la comunidad. Claro. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el rol que juegan los medios de comunicación es un rol vital. Porque de una u otra manera, estos juicios mediáticos, cuando se inclinan desde el punto de vista de la opinión pública hacia un lado o hacia otro, eso tiene consecuencias en los límites y las capacidades del sistema para perseguir. Y no nos olvidemos de una cosa que es elemental. La defensa está, y esto no es que sea una tautología, no una repetición, la defensa está para defender. O sea, la causa pública tiene representantes institucionales, que son el Ministerio Público, el Consejo de Defensa, el Servicio de Impuestos Internos, pero el abogado defensor solo defiende. Él solo mira, él no mira los intereses. A su cliente, y en este caso a su hermano. Pero, mire, lo voy a hacer con dureza. Incluso lo menos importante que sea su hermano. Es su cliente. Él está defendiendo a su cliente y él en eso, más allá de la ley y de la ética, no tiene ningún límite. Puede utilizar recurrir a cualquier cosa, a cualquier herramienta. Inclusive poder decir, oye, yo si tengo todos los mensajes los voy a dar a conocer todos y señalar de que ha sido todo esto politizado, atacar al gobierno, atacó al ministro Cordero también. Pero de una otra manera, o sea, está haciendo... Los estudios. Le sacó el cartón, claro. Los juicios son un terreno en que lo que uno está trabajando es de construir hechos que a la gente le parezcan que son la verdad. Y por lo tanto, el ABC de un abogado es establecer dudas respecto al contrario. ¿Qué es lo que hizo la defensa? Perdón, esta es una causa política. ¿Cómo no va a ser una causa política si intervienen el presidente, la ministra del Interior, el ministro de Justicia, los parlamentarios, los senadores de gobierno, los diputados? La gente ve esto y dice, ¿será una causa política? Bueno, claro, habló el presidente. ¿Cómo no va a ser una causa política? Un punto para la defensa. Claro, habló el presidente, pero ojo que también la ministra vocera, por ejemplo, dijo, oiga, ¿por qué se asombran tanto si el presidente habló también, por ejemplo, del caso Convenio, señaló que eran todos unos sinvergüenza? Y le rebotó cuando le contestaron inmediatamente diciendo, sí, pero cuando estuvo el caso Jadwe no dijo nada.
Claro, ahí también hay otra cosa que se ha puesto sobre la mesa. Perdona, finalmente se abren ahí diferentes flancos. pero el ABC de las comunicaciones, cuando usted baja al barro, lo que hace es ensuciarse. O sea, perdón, eso es un principio elemental. Isidro... ¿Por qué meterse en cosas en donde usted no tiene nada que hacer? En donde los actores son otros. En donde quienes tienen que hablar son los que persiguen más el Poder Judicial y los que defienden. ¿A cuento de qué? Mire, le quiero preguntar también, bueno, estamos hablando de esta pugna, defensa, Hermosilla, gobierno, y donde también se ha abierto otra arista, por así decirlo, que tiene que ver esta comunicación de Luis Hermosilla con la Fiscalía, con diversos fiscales. Uno de ellos, la fiscal Lorena Parra, que lleva incluso la causa en contra de Luis Hermosilla, que le envió su currículum. ¿Debió haberlo dicho, haber informado que envió su currículum? ¿Cómo se ve esto también para la opinión pública? En esta causa, como sociedad, estamos pagando el precio de habernos transformado en una sociedad de la sospecha. En una sociedad en que cada cosa que una persona hace se supone inmediatamente inmoral o ilegal. Y lo que yo le quiero decir, que yo he tratado, lo he dicho 500 veces, ¿Ya? Perdón, pedir favores todavía no es una cosa ilegal en este país. Cuando usted tiene que, y no lo voy a hablar con respecto de la fiscal Parra, porque será ella la que tendrá eventualmente que contestar también estos elementos, pero cuando un juez, por ejemplo, un ministro de la Corte Suprema está en una quina y tiene que ser, o sea, perdón, se está formando la quina y quiere estar en esa quina, y los que votan son muy pocos porque son los miembros de la Corte Suprema, que él vaya a hablar con cada uno de los miembros de la Corte Suprema a decirle, mire, yo soy un gran candidato, esta es mi historia, estos son mis fallos, esta es mi carrera, todo esto. ¿Qué tiene eso de ilegal? Que después vaya a hablar con los senadores que tienen que votar sí o no, para decirle lo mismo. Señor, soy un buen servidor público, pero lo hemos transformado en un elemento de sospecha. Entonces, mira, el otro día, uno tiene que aprender de esto. No tiene que andar suponiendo que todos los funcionarios son unos sinvergüenza. Porque pedir favores no es ni inmoral ni ilegal. Pagar Pero favores... debió haberlo dicho, perdón, Lorena Parra, la fiscal. pagar favores puede ser inmoral e ilegal. Ya, no pedirlos, dice usted. No pedirlos, pagarlos. Y lo que el país tiene que hoy día, como que se llama, medir esta circunstancia, es por lo que Lorena Parra hizo. Y Lorena Parra lo que hizo fue una persecución muy dura. Sí, es lo que ella ha señalado también en una entrevista que salió emitida en el día de hoy en el libro La Tercera, donde se defiende, ¿no? Y dice que no es delito mandar el currículum, sobre todo porque tampoco hubo ninguna respuesta de por medio, y ella ha hecho su pega. O sea, defiende la pega que hizo en el sentido de que Luis Hermosilla está ahora en prisión preventiva. Mire, como a mí me gusta usar todas las comparecencias públicas para tratar de traspasar algún conocimiento, el otro día contaba que el presidente Ibáñez, nadie se acuerda, antiguo presidente de Chile, fue 2 veces presidente, primero dictador, después presidente electo, que era un hombre muy campechano y que por lo tanto siempre contestaba, ¿cierto?, con refranes, ¿no? Él una vez dijo, mire, yo cada vez que designo a una persona, me gano 49 enemigos y un malagradecido. Y él decía, porque los funcionarios públicos, uno de sus deberes es el deber de la ingratitud. O sea, una persona que pide un favor para llegar a un cargo público, su próxima obligación es olvidarse inmediatamente de ese favor y no pagarlo jamás. Bueno, pero al parecer eso es lo que se está averiguando, porque se pagaron algunos favores. Yo lo quiero llevar a otro caso, a otro fiscal, Manuel Guerra. Manuel Guerra. Manuel Guerra se abrió acá, distinto el caso de Lorena Parra, porque se abrió una investigación penal. O sea, el Ministerio Público está indagando. Estamos hablando de un persecutor cuando fue fiscal, casos importantes, Dominga, Exalmar, Penta. ¿No? Y donde se establece en esta comunicación, en estos WhatsApp, de que se va a comunicar con Andrés Chadwick, se da a entender eso por el caso Penta, y luego los resultados es que se omiten algunos delitos, el soborno, etcétera. ¿Qué opina usted precisamente de esa situación, de ese caso? Porque usted hacía la diferencia con lo sucedido con Lorena Parra. ¿Acá es distinto? A ver, primero acabo una declaración de principio. Manuel Guerra está obligado,
como ex autoridad a explicar cada una de las decisiones que tomó siendo fiscal. Voy a hacer un disclosure, como dicen ustedes. Manuel Guerra desde hace unos meses trabaja en mi oficina porque nosotros somos una comunidad de techo de muchos abogados. Entonces, cuando salió esta noticia, lo primero que hicimos, por cierto, una oficina responsable, fue reunirnos con él y pedirle que nos explicara cada una de estas decisiones. Y tengo que ser, yo no quiero hacer una defensa pública. Yo lo único que puedo decir es que él nos explicó los criterios profesionales que tuvo para tomar cada una de esas decisiones. Ya, o sea, ahí hay una duda. Esos criterios, nosotros responsablemente tenemos que preguntar. Y esos criterios va a tener que exponerlos ahora adelante un fiscal y un fiscal tendrá que calificarlo. Lo que el ex fiscal Guerra sostiene es que su decisión es la mejor decisión que se pudo haber tomado en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente nos quedamos solo con las imágenes. En el caso Penta, todo el mundo tiene la impresión de que los dueños y controladores de Penta fueron condenados solo a unas clases de ética y nada más. Y un caso que era muy grave. En derecho penal, las cosas son graves dependiendo de la penalidad que tengan, no de la apreciación que haga la ciudadanía. Y desde el punto de vista de la penalidad, tampoco era un caso tan grave, pero lo voy a asumir. Respecto a un caso muy mediático, que solo fueron condenados a una clase de ética. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque ellos fueron condenados efectivamente no por la fiscalía. Fueron condenados por el, ¿cómo que se llama? Por el juez. Sí. A la pena accesoria a este. Pero antes de eso fueron condenados a pagar 1.700 millones de pesos como multa. Todos los que participaron tuvieron que devolver el provecho. Estuvieron presos. Y tuvieron una condena suspendida como cualquier ciudadano. Entonces, cuando él dice, mira, yo tomé la decisión porque, en primer lugar, sentí que no iba a obtener más que esto en un tribunal, y en segundo lugar, la jurisprudencia de la Corte Suprema estaba variando y podríamos haber perdido ese caso, cuando él menciona, y no lo voy a decir aquí, otros dos casos en que se siguió el criterio contrario y se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, aquí todos están obligados a aplicar sus actividades, todos. Y finalmente, yo lo único que espero es que sea una ¿cómo que se llama? Una autoridad independiente, Poder Judicial, ¿sí? El que finalmente pueda determinar esto estaba bien o estaba mal. Lo que ha dicho hasta ahora el Poder Judicial, el fiscal que está indagando al ex fiscal Guerra, posibles delitos, señala él. Tráfico de influencia, violación de secreto. Le voy a decir más. En las tres causas en que se acusa de estos actos al fiscal Guerra, no fueron aceptadas por los litigantes. Como dijo María Inés Hotwitz en un programa de televisión hace pocos días atrás, y ella recordó que ella se opuso muy fuertemente a esto. Y eso es muy cierto. Solo que como ella se opuso, la discusión se llevó a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema, y el criterio de Guerra fue validado por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema. Isidro, por último, bueno, está muy interesante esta conversación, tenemos que ir cerrando, pero por último, se habla de la caja de Pandora, ahora se van a dar a conocer todos los mensajes. ¿Qué se puede esperar finalmente de todo esto? Se habla del baúl de Pandora. Baúl de Pandora, no caja ya. Yo no sé qué se pueda esperar. Yo lo único que espero que finalmente no solo se haga luz sobre todo, sino que además los tribunales, el Ministerio Público actúe, los tribunales actúen, los ciudadanos queden tranquilos de que más allá de las incorrecciones, de las estupideces o de los delitos, hay alguien en este país que los protege a ellos y protege a la sociedad y persigue a los demás. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero yo quisiera que esto terminara con el sistema fortalecido, en términos de que los chilenos sientan que son parte de un país decente, en donde hay autoridades, en donde el sistema funciona, en donde la persecución se hace y es eficiente y que ellos finalmente pueden dormir tranquilos. La verdad es que eso es lo que espero. Yo la verdad, siempre miro por el sistema. Los nombres son una anécdota. Por las instituciones. Pero son las instituciones las que uno... Y uno debería, como decía sabiamente el presidente Lagos, dejar que las instituciones funcionen. Isidro Solís, muchas gracias por haber estado acá en Alerta. Que esté muy bien. Que esté muy bien.